Bienvenidos a mis hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar el culto cantando el número 567, En la mansión do Cristo está. En la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Yo gozaré cada día aquí su protección y gran amor, pero es mejor estar allí en la presencia del Señor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por cada uno aquí presente, cada uno que nos está viendo por el internet, Padre. Gracias por tu presencia. Pedimos, Padre, que nos bendigas en este tiempo, Padre. Hemos venido y queremos alabarte, queremos adorarte, Padre. Queremos levantar tu nombre, engrandecer a Cristo. Y te damos gracias por todas tus misericordias y tus beneficios. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 352, Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi
ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Pues bienvenidos, un gozo verles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Juan capítulo 17 y vamos a ver el versículo 17. Juan 17, versículo 17. El Señor Jesucristo aquí hablando nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Repito en favor del pueblo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Pedimos, Padre, que tú nos hables en este tiempo, Padre, que Cristo es glorificado. Y pido, Padre, que realmente tenemos un buen tiempo junto contigo, Padre, en comunión. Y pedimos tu bendición. Ayúdanos a, salir diferente que entramos, Padre, para tu honra y para tu gloria, lo pido. Es en el nombre de Cristo. Amén. Pues interesante aquí que Cristo dice que la palabra de Dios es verdad. Y si vamos al diccionario Larousse de la lengua española, está hablando aquí, verdad es la realidad, que es veraz, sinceridad, para ponerlo más fácil, lo correcto, lo útil. Realmente la palabra de Dios es verdad. Y nos dice aquí que puede santificarnos. Eso significa, puede separarnos especialmente para Dios. Puede habilitarnos para andar en el camino de Dios. Es decir, en lo correcto. Podemos andar en lo correcto. Y yo creo que todos nosotros queremos eso, andar en lo correcto, andar en el camino de Dios. Andar de verdad en las cosas de Dios. Pues la palabra de Dios nos puede habilitar en 6 áreas y quiero hablar de esas 6 áreas ahora. Si vamos a Juan capítulo 21, en el versículo 25. Juan capítulo 1, versículo 25. Aquí la palabra de Dios nos dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribirán una por una, pienso que ni aun el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El punto aquí es, no tenemos toda la información, pero tenemos lo que Dios quiso darnos. Realmente Dios no quiso inundarnos y con demasiada información, sino nos dio lo esencial. Y la palabra de Dios es la revelación de Dios completa. Dios no está enviando más mensajes nuevos. Aquí, cuando vamos a Apocalipsis, al final, ya, se acabó. Y lo bonito de esto es, ya no tenemos que buscar más información. Todo lo esencial está aquí. Si vamos a Juan capítulo 17, en el versículo 3, aquí en la palabra de Dios
Dios revela todo lo esencial de sí mismo para con nosotros. Aquí en Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que aquí Cristo está diciendo lo esencial, lo más importante, la vida eterna. ¿No es lo más importante? Claro. ¿Y qué es la vida eterna? Conociendo al Dios verdadero y a Jesucristo. Porque el Padre y el Hijo, pues, son el verdadero Dios. Y también con el Espíritu Santo. No quiero decir nada más los dos. Sí, los tres son uno. Pero Él nos revela todo lo de Él. Todo lo esencial de Él. ¿Podríamos llegar a todo de lo que Él es? No. Este cerebro no puede comprender ni la mitad de lo que Él es. Y en el cielo vamos a tener la oportunidad de conocer todo. Así que la palabra de Dios revela todo lo que es de Dios mismo. La segunda cosa aquí, bajo el número 1, es que la Biblia nos da todo lo básico, los principios básicos que necesitamos. Y más que eso, para andar en el camino de Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 6 en el versículo 1, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. El punto aquí es, los rudimentos son las primeras cosas de Dios. Pero dice aquí que nos da eso, pero nos da más que eso. Dice, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez, al conocimiento pleno. El punto aquí es que nos da todo lo que necesitamos para tomar todo lo básico y más que eso, para llegar a donde Dios quiere. Y todo se encuentra aquí en la palabra de Dios. Así que este primer área que Dios nos habilita en la palabra de Dios, pues el punto es, aquí tenemos todo lo que necesitamos. El punto es, ¿tienes una pregunta? La Biblia tiene respuesta. Puede ser que no toca directamente con tu pregunta, pero hay un principio básico por el cual podemos llegar a una respuesta. Y si no, pues es porque no es tan importante. La segunda cosa aquí que la palabra de Dios nos habilita es que la palabra de Dios tiene todas las respuestas a todas las preguntas que son importantes. ¿Por qué no tenemos todas las respuestas? Pues vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El punto es, si queremos las respuestas, vamos a tener que meter un poco de esfuerzo. Vamos a tener que estudiar para encontrar las respuestas que tenemos.
Así que tenemos que estudiar diligentemente y ser inquisitivo para encontrarlas. Esa es nuestra parte. Dios lo tiene todo aquí, pero tenemos que encontrarlo. Ahora estás diciendo, no, pero eso es demasiado difícil. Dios no quiere las cosas difíciles para nosotros. El problema muchas veces es nuestra debilidad, es nuestra inmadurez, es el pecado que nos detiene, que dificulta las cosas para llegar a la verdad. Si vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, podemos ver esto. Hebreos capítulo 5 y vamos a ver los versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para ir. Ahí está la debilidad nuestra muchas veces. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, es decir, lo básico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es pecado. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, ¿por qué vienen las dificultades al llegar a las respuestas que Dios tiene? Pues no es que Dios quiere ponerlo difícil, es que nosotros no estamos en comunión con Él, no estamos bien con Él. Y Dios no puede revelarnos. ¿Por qué? Porque esta carne no lo va a dejar. Así que por eso vienen las dificultades de encontrar las respuestas, pero sí hay respuestas. Aquí lo bueno es que Dios quiere ayudarnos. Si vamos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, los versículos 26 al 27, Romanos 8, 26 al 27, aquí nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que Dios, entendiendo nuestra debilidad, pues nuestro pecado, no quiere que las respuestas sean difíciles. Él quiere darnos esto. Así que el Espíritu Santo nos ayuda, nos da entendimiento, nos revela y nos da las respuestas de nuestras preguntas. Por eso muchas veces cuando tenemos problemas y necesitamos respuesta, Señor, ayúdame. Y así el Espíritu Santo puede interceder por nosotros. Sí, nosotros somos los santos. Los ídolos fabricados no son santos. Así que la palabra de Dios tiene todas las respuestas que necesitamos, pero tenemos que poner un esfuerzo para encontrarlos. Sí, es difícil porque nosotros somos pecadores, pero Dios quiere ayudarnos. Eso es lo bueno.
Ok, vamos a número 3. La tercera área en el cual Dios quiere habilitarnos es, pues, número 3. Sí. Pues puede ser que no vayamos a entender todas las cosas. De verdad, no vamos a llegar a entender todas las cosas. A veces tenemos que esperar. El punto aquí en número 3 es, sí vamos a entender, pero a la final. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 12, 1 Corintios 13, 12, la palabra de Dios nos dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí los espejos en esos viejos tiempos estaban fabricados de metal. Y si has tratado de ver tu reflejo en metal, no es clarito como los espejos de hoy en día. Y el punto es, no vamos a llegar a todo conocimiento. Pues, no sé, puede ser si haces el esfuerzo, puede llegar a contestar casi todo de las preguntas que tú tienes. Tenemos un libro de eso que Salomón trataba de entender todo. Pero no creo que podremos llegar a todo entendimiento o a todo lo que queremos saber. Pero el punto aquí es, a la final, sí vamos, porque vamos a ver Cristo cara a cara. Y Dios tiene todas las respuestas. Dios es la verdad. Él puede darnos todas las respuestas de todas las preguntas. Puede ser que no llegamos nosotros porque somos limitados o nos limitamos. Pero a la final sí vamos a llegar a entender todo en la presencia de Dios. Yo creo que vamos a estar aprendiendo por la eternidad todos los secretos de Dios. Eso sería bueno, ¿verdad? Número 4. La área cuarta que Dios quiere habilitarnos es para encontrar las respuestas. Hay algunas cosas que debemos evitar. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 23, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, gracias. El punto aquí es, en el pasado tenemos ejemplos de esto. Todos los eruditos más sabios se juntaban y discutían cuántos ángeles podían pararse en la punta de una aguja. Eso es súper importante, ¿verdad? Saber cuántos ángeles pueden pararse en la punta de una aguja, ¿verdad? No, eso es un necio. Eso es una pregunta, eso es una cuestión necia. Y sabes que pelearon sobre eso. Pelearon sobre cuántos dientes una mula tenía. No fueron a abrir y contarlos, sino discutían.
debemos evitar este tipo de cuestiones necias, tontas. Empezamos a ir por esa y vamos a desviarnos. Así que es la primera cosa, cuestiones necias. La segunda cosa, la segunda cosa que debemos evitar, vamos a 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Aquí dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Así que aquí, ¿qué es lo que debemos evitar? Pues las fábulas, los cuentos de las viejas. No, estas son cosas imaginaciones vanas y profanas, como dice aquí, no nos va a llevar al camino de Dios. Nos va a desviar del camino de Dios. Y realmente debemos evitar estas cosas. Número 5. La quinta área en el cual Dios quiere habilitarnos en cuanto a la palabra de Dios debemos tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de no maximizar lo irrevelante y no minimizar lo revelante. ¿No has visto esto muchas veces? Hay gente que le gusta partecitos de la Biblia, pero hay otros partecitos que no les gusta. Les gusta que el hombre es la cabeza del hogar. Sí, a los hombres les gusta eso. A las mujeres no les gusta el parte que deben estar quietas en la congregación, es decir, en el culto. No deben ejercer autoridad. No les gusta eso. Les gusta del amor, pero cuando toca sobre algo que no les gusta, ignoran eso, esa parte. Y por consiguiente, ignoran el parte donde dice que el hombre y la mujer son igual a la vista de Dios. El uno no es mejor que el otro. El punto es, uno tiene que ser el líder, el otro tiene que seguir. Porque dos capitanes en el barco no funcionan. Pero cuando cada uno toma su papel, su rol, todo funciona como perfección. Y se puede cumplir el propósito por el cual se ha unido, ¿verdad? El punto aquí es, no debemos maximizar lo que no sirve. Y no debemos minimizar lo que es revelante. Pues vamos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 3 al 5 para ver esto. 1 Timoteo 6, 3 y adelante dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que hay una trampa aquí. Satanás pone una trampa aquí para desviarnos, para que vamos tras las manias subjetivas, las cosas que realmente no tienen valor, no son revelantes. Nos destruimos
en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando es algo importante de la palabra de Dios, pues lo negamos y no lo ponemos en práctica. Esto es una trampa de Satanás para desviarnos y debemos tener cuidado. Así que esa es la quinta. Ten cuidado de no hacer importante lo que no vale. Y lo que vale, lo minimizas. La sexta, vamos a la sexta. Vamos a Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, versículo 22, un versículo bien conocido. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El punto aquí es cuando llegas a la respuesta de una de tus preguntas, el punto es, ponlo en práctica. Cuando ya tienes la respuesta, ya sabes qué debes hacer, ponlo en práctica. Esta es una de las áreas más importantes, porque es una de las áreas más que se necesita en nuestras vidas de ser habilitado por Dios. Aprendemos mucho, pero practicamos poco. Se ve en la cristiandad. Dice, ama, ¿y qué hace? Hay cristianos, hasta iglesias bautistas que son conocedores, que se conocen como odian todo el mundo. Buscan problemas con todo el mundo. Imagínense, una iglesia dedicada a eso, de protestar los soldados muertos. ¿Qué es eso? Eso ni está en la Biblia. Pero podemos llegar a eso si no practicamos la verdad. Cuando lo aprendemos, cuando tenemos la respuesta de Dios, sí, claro que la carne no le va a gustar, pero ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Así que los 6 áreas en el cual Dios quiere habilitarnos en su palabra, pues es revelarnos. Tenemos todo aquí en la palabra de Dios. La segunda cosa es, tenemos todas las respuestas aquí. Número 3, no vamos a entender todo, pero a la final sí vamos a llegar a todo. Número 4, debemos evitar las cuestiones necias, las fábulas, los cuentos de las viejas. Eso se entiende. La quinta, no debemos maximizar lo irrelevante ni minimizar lo relevante. Y sexta, pone en práctica lo que aprendes, la respuesta que llegas a encontrar. Ponla en práctica. Pues vamos a cerrar con Proverbio 24, 26. Proverbio 24, 26. Habla de los besos. Sí. Aquí dice la palabra de Dios, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. ¿Dónde encontramos las palabras rectas? La palabra de Dios, ¿verdad? Y si notas aquí, del, la palabra del aquí es mayúscula. ¿De dónde viene palabras rectas? De Dios mismo. Dios es el verdadero. Su palabra es verdad. El punto es, cuando llegas a la verdad,
debe ser tan dulce para nosotros que debemos dar un beso a Dios. Un beso de respeto. Todos los papas quieren o de los sacerdotes quieren que tú vengas a besar el anillo. No lo hagas tan sucio de todos los besos. Ay, mamá. Pero el punto es, queremos dar un beso a Dios por la palabra, por las respuestas, por lo bueno que nos da. Algo de pensar, ¿verdad? Besar al que te da palabras rectas. ¿Por qué? Porque son tan valiosos, tan importantes en nuestra vida, porque nos guían, nos llevan en el camino de Dios y a todo lo correcto. Debemos querer besar a Dios. Pues vamos a cerrar en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque de verdad y es dulce, es más valioso que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque nos da las respuestas a nuestras preguntas. Nos ayuda a andar en esta vida bendecidos, creciendo y madurando en tus cosas, en tu camino. Pido, Padre, que no nos dejas desviarnos. Háganos entender qué tan dulce es tu palabra, hasta que tenemos el deseo de darte ese beso. Gracias por tu gran amor hacia nosotros. Bendice a mis hermanos y los que nos están viendo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido un gozo estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.